de la Torá, el primer libro, Bereshit. Así que hagamos una oración y comencemos con la administración. Padre eterno Yahweh, aleluya, bendito seas Abba Kadosh, te exaltamos, te adoramos, bendecimos tu nombre con todo nuestro corazón, estamos gozosos, estamos dispuestos, Abba, háblanos, permítenos seguir aprendiendo y estudiando más de tu bendita palabra. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Adón Yahshua Mashiach, Omen, Beomen, aleluya. Vamos al libro de Génesis, vamos a Génesis, vamos para allá con mucho gozo, con ánimo, con fuerza. Bendito es Yahshua HaMashiach. Génesis 47. Aleluya, ya descansaste en la noche bien y ahora es tiempo de estudiar y lo haremos con gozo. Bendito es Yahweh. Génesis 47 en el verso 28. ¿Ya lo tienen? Sí, aleluya. Dice, y vivió Jacob. Y así se llama esta parashá, Vayehi o Vaihi. Cualquiera de las dos formas de escribirlo es correcta. Parashá Vayehi, Vayehi o Vaihi, Vaihi. ¿Qué quiere decir? Y él vivió, y vivió Jacob. Amén, aleluya. Esta parashá es la número 12, es la última de Génesis, la última de Bereshit, y abarca desde el capítulo 47, verso 28, hasta el final del libro, hasta el capítulo 50, verso 26. Y ya lo decía yo, es la última del libro de Génesis. Vamos a repetirlo, abarca desde Génesis 47, verso 28, al capítulo 50, verso 26. Y la conclusión, la Haftará, es Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1, al verso 12. Es una Haftará muy cortita, muy cortita. Lo vuelvo a repetir. La Haftará es Primera de Reyes, capítulo 2, versos del 1 al 12. En esta parashá encontramos entre otros los siguientes puntos, varios ya los hemos estudiado. La bendición de Jacob a Efraín y Manasés, la profecía de Jacob para sus hijos, la muerte de Jacob y la muerte de Joseph. Amén, amados Sahim. Entonces, vamos a empezar con un contexto, vamos a empezar como siempre con un contexto. En esta ocasión no nos vamos a regresar hacia atrás en la Torá, sino vamos a hablar el tema de la bendición de Jacob a sus hijos, la bendición de Efraín y Manashe, ya lo hemos estudiado. Nuestro amado Roe, doctor Javier Palacios Celorio, a quien le enviamos un gran saludo y muchas bendiciones, nos lo ha explicado en diferentes videos. Busquen, recuerden que está la parashá Vayehi, la Haftará Vayehi y el comentario de la parashá Vayehi, además de los 5 libros de la Torá explicados verso por verso. Todo está en este canal, repásenlos, es muy interesante. Hoy nos vamos a centrar en la parte, en la enseñanza de la muerte de Jacob, o lo que sería como en Hayé Sara, la vida de Jacob. Porque al final de los días de Jacob, él tuvo a bien tomar fuerza y a ordenar su casa. La vida humana tiene un ciclo. Mientras nuestro Adón Yahshua HaMashiach no venga por nosotros en el Natsal, habrá muerte. Nosotros queremos que Yahshua no nos llame por medio de la muerte, pero si él así lo dispusiera, esa es su voluntad y eso es lo más importante. Recuerden, amados Sahim, nosotros como creyentes estamos sujetos a Yahshua HaMashiach, no al revés. Por eso oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, muy kadosh es tu nombre, hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos. No es el punto exacto del estudio de la parashá, pero muchas veces ha habido almas que están padeciendo enfermedades, que están padeciendo situaciones y que luchan contra la voluntad del Eterno. Hoy vamos a estudiar algo así, algo de esto. Un rey de Israel, lo vamos a ver, le fue dado decreto de muerte. Le dijo un profeta, tú vas a morir, arregla tu casa. Y este rey oró, pidió perdón, se abandonó en Yahshua. ¿Y qué pasó? Que rápidamente Yahweh le dio más vida. Ustedes muchos ya saben de qué rey se trata, pero lo vamos a dejar así en suspenso para todos los nuevecitos, para que estén atentos a la administración. Vamos a empezar con esta cita, Juan 6:47. ¿Qué pasa al final de la vida de un creyente? Muere y ya, ahí termina. Todos los que ya tienen tiempo estudiando Torah conocen que tenemos vida eterna, pero vamos a repasarlo por amor a los nuevecitos. Juan, el libro de Juan,
Yohanan en hebreo, en el capítulo 6, en el verso 47. Dice, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces es muy importante que si tú crees en Yahshua HaMashiach, conozcas esto. Yahshua HaMashiach no es nada más nuestro Salvador, que es muchísimo. Él no nada más dio su sangre por nosotros para limpiarnos del pecado, sino que por creer en Él, además nos da vida eterna. Quien niega a Yahshua HaMashiach, niega la vida eterna, niega la redención de sus pecados. Fíjense qué grave es esto. Por eso, si tú crees en Yahshua y empiezan a mandarte videos o te están queriendo enseñar judaísmo, apártate, aléjate. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si alguien niega a Yahshua HaMashiach, no solamente niega el perdón de sus pecados, que es muy, muy grave, sino niega la vida eterna. Entonces sería como una criatura nada más, que nace, crece y muere. No, el Eterno dice, Yahshua HaMashiach dice en su palabra, lo acabamos de leer, que si creemos en Él, tenemos vida eterna. Ahora, conforme el ser humano vive y envejece, la percepción del mundo cambia, ¿verdad? No son las mismas ideas que tiene un niño a las que tiene un joven, y las que tiene un joven a las que tiene un adulto, y las que tiene un adulto a las que tiene una persona mayor. Conforme el hombre va creciendo, conforme en general hombres y mujeres, vamos teniendo pensamientos más atemporales, es decir, nos interesa más lo eterno, lo duradero, no aquellos placeres momentáneos que solamente a veces hacen daño a la persona, sino que la persona empieza a querer tener algo que dura más. En este caso, la paz, por ejemplo. La gente conforme empieza a crecer quiere vivir más en paz, más tranquilos. Ya no quieren andar haciendo deportes extremos, por ejemplo, la gente en el mundo, ¿no? Sino que quieren estar más tranquilos, buscan cosas más atemporales. Y ahí es donde se hace una gran diferencia, amados Sahim, entre los que estudiamos Torah y la gente que no estudia Torah. Quien estudia Torah, conforme su vida transcurre, mientras nuestro Adón Yahshua HaMashiach viene, va cosechando los frutos de todo aquello que sembró en la vida. Y los va cosechando porque son frutos buenos. El haber sido disciplinado, el haber tenido comunión siempre con el Eterno, el haber sido honrado, el haber sido bondadoso, ayudar a los pobres, traen siempre buenos frutos. Esto es bien interesante, amados Sahim. En la vida no hay atajos, no se puede. Si nosotros hacemos una comparación entre la vida humana y lo que es un proceso de sembrar y cosechar, es muy similar. Todas las plantas, todas las verduras, todas las frutas, las hortalizas, tienen un periodo y una temporada en la que se deben sembrar. Una temporada en donde se deben de regar, se deben de abonar, y una temporada en donde se deben de cosechar. No hay atajos. No puede nadie decir, bueno, siembro hoy para que mañana mismo, me refiero a Rishon, por ejemplo, pueda cosechar. No, tiene que pasar un tiempo. En la vida de nosotros, como creyentes, mientras estudiamos Torah, vamos sembrando. Si tú estudias Torah y la practicas, eso es lo que vas haciendo. Va uno sembrando. Después, conforme vamos aprendiendo más, vamos edificándonos, es decir, es como la planta cuando se le abona, cuando si está en un invernadero, por ejemplo, se le cubre para que no le caiga una helada. Vamos creciendo y llegará el tiempo de la cosecha. Si no has sido un buen sembrador, si no te has dedicado a orar, a estudiar, a ayunar, entonces cuando llegue el tiempo de la cosecha, no vas a tener nada. Por eso hay personas que quieren estudiar Torah y que fracasan porque quieren atajos. Dicen, bueno, yo me compro el Talmud, me compro el libro tal para tener mucho conocimiento bíblico. Pero de nada les sirve porque no siembran, no lo aplican en su vida. Entonces, cuando se encuentran en una situación, por ejemplo, de crisis, en donde deberían cosechar con los frutos del Ruach HaKodesh una solución a su problema, no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no sembraron.
no conocen al Eterno. Saben mucha Biblia, saben muchos versos, saben muchos antecedentes, muchos contextos, pero no conocen al Eterno. Y entonces no tienen fe, viene un problema, viene una situación y entonces fracasan. Esto es interesante, amados Sahim, porque hoy estamos tranquilos todavía, nos podemos conectar, nos podemos ministrar, nos podemos saludar por las redes sociales, etc. Pero esto puede cambiar de un momento a otro. Y en ese momento puede ser que te encuentres solamente con el Eterno. No digo solo, solamente con el Eterno. Y entonces si tú conoces a Yahweh y oras y ves respuestas en tu vida, vas a salir adelante. Pero si no conoces al Eterno, si nada más te abres tu Biblia para conectarte al Shabbat y te conectas para entretenerte en Shabbat, no para aprender Torah, entonces cuando quieras cosechar no va a haber nada ahí disponible. No hay atajos, amados Sahim, no hay atajos, no hay forma de hacerlo de una manera más rápida, no. Todos los que somos creyentes, cada día que oramos, cada día que ayunamos, cada día que nosotros nos ponemos a estudiar, cada día que hacemos buenas obras, cada día que cumplimos la Torah, entonces ese día sembramos. Y al final, ya sea de nuestra vida física, si es que el Eterno así lo permitiera, o bien cuando seamos llevados en el Natsal y estemos ante su presencia, ahí será la cosecha. ¿Qué tanto quieres cosechar? ¿Qué tanto quieres cosechar? El estudio de la Torah nos permite cosechar buenos frutos, una buena comunión y una entrega total y confianza en Yahweh. Vamos a ver el Salmo 71. Vamos al Salmo 71. Y ustedes me podrán preguntar, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Ahorita lo van a comprender. Es bueno tener este contexto así un poquito amplio. Salmo 71, en el verso 17, y vamos a leer hasta el verso 24. Salmo 71, verso 17. Dice, oh Elohim, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y en las canas, oh Elohim, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Y tu justicia, oh Elohim, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Elohim, ¿quién como tú? Tú me has hecho ver muchas angustias y males, y volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo yo te exaltaré con instrumento de salterio, oh Elohim, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Kadosh de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Tremendo salmo tan precioso. Esto es de lo que se trata. Cuando nosotros en la vida sembramos bien, aunque pasen cosas que no nos agradan, males, tribulaciones, etcétera, tendremos buenos frutos para cosechar. Es como, regresando a la parashá anterior, como cuando vino la hambruna. Si José, guiado por el Ruach HaKodesh, no se hubiera prevenido y hubieran cosechado a tiempo y tal vez hasta sembrar de más y almacenado correctamente, cuando hubiera venido la hambruna, no habría nada que hacer. Pero José hizo bien su trabajo. ¿Nosotros estamos haciendo bien nuestro trabajo? ¿Qué pensamos cosechar el día de hoy? ¿O qué pensamos cosechar el día de mañana? Vamos a Proverbios, vamos al libro de Proverbios, aquí adelantito, en el capítulo 20. Proverbios, Mishle. Recuerden que este audio es solo audio, está en la página gozoypaz.mx. Búsquenlo, descárguenlo, es gratis. Proverbios 20, verso 29. Dice aquí, el esplendor o la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos su vejez. El llegar a la última etapa de la vida física, a todos nuestros hermanos que son mayores, es una bendición. Es una representación de que el Eterno ha concedido largura de años y que ha concedido un estado de respeto, un estado de honor, y que una persona que se encuentra ya, que ha entrado en años, que ya es mayor, debe de conocer eso y mantener ese respeto y ese honor que el Eterno le ha concedido. Vamos a Proverbios 16, aleluya, vamos de nuevo al libro de Proverbios en el capítulo 16 y nos vamos a gozar. Proverbios 16 en el verso 31. Aleluya.
porque hay muchos hermanos, no son ancianos, pero son mayores, y ellos, ustedes, amados Sahim, con mucho respeto lo digo, ustedes son dignos de honor para cabo del Eterno, pero tienen que conocer esto y darse a respetar. Proverbios 16, verso 31. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de la justicia. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, mas de Yahweh es la decisión de ella. Pero quedémonos con el primer verso. Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de la justicia. El hecho de vivir muchos años no es casualidad, no es nada más porque el Eterno lo permitió y ya, no, todo tiene un propósito. En esta parashá Vayejí estudiamos la última etapa en la vida de Jacob y en la vida de José, y en la Haftará la última etapa de la vida del rey David. Por eso es importante recapitular todo esto, o sea, qué es la vejez, qué es la última etapa, lo que estamos sembrando, lo que vamos a cosechar. Y hoy hay que preguntarnos, si Yahweh nos llamara a su presencia por medio de la muerte, o bien fuéramos llevados en el Natsal, ¿cómo hemos vivido cada etapa de nuestra vida? Vamos a Lucas 12. Nadie de nosotros quiere ser llamado por medio de la muerte, pero el Eterno tiene un plan para cada uno de nosotros. Esperamos en el Natsal, esperamos que esa sea por su inmensa compasión, Él tenga rajem de nosotros y que nos lleve en el Natsal. Pero si el Eterno decidiera llamarnos hoy, ¿cómo hemos vivido cada etapa de nuestra vida? Lucas 12, verso 16, dice: También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo esto, haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Elohim le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Elohim. El vivir muchos años es una bendición. Aquí vemos el ejemplo de una persona, no se menciona la edad, pero que en ese mismo día iba a ser llamado a cuentas. Si el Eterno nos ha concedido vivir hasta el día de hoy, ¿cómo hemos vivido? ¿Hemos aprovechado? ¿Y cómo deseamos continuar viviendo? Si tú eres joven, yo pienso, y es lo más seguro, que tú quieres vivir muchos años. Si el Natsal, sabemos que se acerca, pero si el Natsal todavía faltaran unos cuantos años más, te gustaría vivirlos, no morir antes, ¿verdad? Vamos a ver Deuteronomio 6, verso 2. Vamos a Deuteronomio 6, en el verso 2. ¿Cómo tener largura de años? ¿Cómo se puede tener largura de años? Deuteronomio 6, verso 2, dice: Para que temáis a Yahweh tu Elohim, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, la clave para poder tener largura de días, y repito, aunque sabemos que el Natsal viene pronto, pero poder llegar a ese momento, es guardar bien la Torah. Con este contexto, y que a mí me resultó muy interesante, espero que a ustedes también, vamos a ver las citas clave de esta parashá y de esta haftará. Vamos a Génesis 48, y vamos a leer del verso 1 al 22. Dice: Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: El Elohim omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos.
y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Elohim me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y les besó y les abrazó. Y dijo a Israel, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Elohim me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Y entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Elohim que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Esto es bien interesante. El Elohim que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Jacob siempre lo tuvo presente, por eso siempre sembró y ahora estaba cosechando una vida de bendición, una vida de muchas pruebas, sí, de muchas tribulaciones, pero de mucha, mucha bendición. Fíjense cómo es que el Eterno le devolvió a su hijo, o sea, pudiendo haber muerto en Canaán y no haber visto jamás a José, ahora le da gracias de que puede ver hasta su descendencia. Verso 16. El malaj que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. Tremendo. Y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. A veces para los jóvenes resulta difícil entender a las personas mayores, porque piensan que están equivocados, pero como vamos a ver aquí, no, había un plan perfecto, un plan divino. Si tú eres joven, y hablo desde los niños en casa, desde los jóvenes, adolescentes, y tus padres, tus abuelos te dan un consejo, escúchalo y cúmplelo, porque la experiencia no se adquiere en libros, aunque ciertamente la Torá hace sabio al sencillo, como está escrito aquí. El vivir conforme a la Torá, la experiencia que el Eterno le dio, por ejemplo, a Jacob, permitió que pudiera discernir el plan divino que ya había sobre los hijos de José, algo que José, al ser joven e inexperto, aunque muy ungido por el Eterno, no supo discernir. Y dijo José a su padre, no es así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y también será engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Tremendo. Entonces, vuelvo a repetir, si a ti una persona que es mayor y sobre todo que está llena del Ruach HaKodesh, si un siervo de Yahweh te dice, mira, yo te conviene hacer esto, haz esto, es porque hay algo más. En el caso de un siervo de Yahweh, de un Roe, por ejemplo, nuestro amado Roe, te está hablando el Eterno y también te está hablando la experiencia que los ancianos, que las personas mayores, y que puede ser que ni siquiera sean muy grandes de edad, pero que han vivido más en el espíritu que en la carne. No todos hemos vivido igual, hay personas que han tenido una vida muy, muy intensa, y no me refiero a cosas malas, de maltratos, de cosas así, no, muy intensa en que han vivido muchas cosas, muchas situaciones, han tenido muchas experiencias, y hay quienes han tenido una vida más tranquila o una vida diferente, una vida más estable. Lo correcto es siempre acudir a los mayores y pedir que ellos nos aconsejen y hacer caso al consejo, porque la experiencia y la sabiduría el Eterno la puso en las personas mayores. Muy bien, entonces continuamos, dice, y los bendijo en aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Elohim como Efraín y como Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, aquí yo muero,
pero Elohim estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Amén. Muy bien, esa es la primera cita clave. Estamos hablando de la última etapa de la vida de Jacob. Prácticamente después de esto llama a sus hijos, los bendice y fallece. Amén. Ahora, en este mismo contexto vamos a Primera de Reyes, capítulo 2, verso 12. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 12. Vamos para allá. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 12. Y vamos a encontrar que estamos en la misma etapa de la vida, pero en este caso del rey David. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: Yo soy el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Yahweh tu Elohim, andando en sus caminos y observando sus estatutos y sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la Torá de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo en aquello que emprendas, para que confirme Yahweh la palabra que me habló diciendo: Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Es muy importante, amados Ajim, que resaltemos aquí que los hijos de Yahweh tienen un periodo al final de sus vidas, en este caso tanto José como el rey David, y en este caso Jacob como el rey David, para poner todo en orden, para así esperar en Shalom el llamado de Elohim. Es muy triste que en muchas ocasiones la gente fallece y en lugar de dejar bendición, como lo acabamos de leer, Jacob bendiciendo a José, bendiciendo a sus hijos, y el rey David dándole instrucciones de bendición a Salomón, muchas veces las personas cuando fallecen solamente dejan problemas, dejan deudas, dejan cosas malas. Entonces es tiempo, amados Ajim, de que todos recapitulemos cómo está nuestra vida. Ciertamente no deseamos ser llamados por medio de la muerte, pero el Eterno puede llamarnos a su presencia en cualquier momento, o bien que seamos llevados en el Natsal, el cual puede ocurrir en cualquier momento, amados Ajim. Tenemos que tener una vida en orden. Vamos a ver Segunda de Reyes, vamos al libro de el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 20, vamos para allá. Segunda de Reyes, capítulo 20. Ser mesiánico es vivir en orden, tratar de tener todo en orden, todo lo que se tiene que haber fuera de Shabbat, pagos, propiedades, me refiero a que seas tú el dueño de las cosas y no que estén a nombre de alguien más. Todo lo tenemos que hacer y tener en orden, todo hay que tenerlo en orden. Segunda de Reyes, capítulo 20, versos del 1 al 3. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Yahweh dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Esto es lo que estaban haciendo tanto Jacob como el rey David, ordenar su casa, porque sabían que se acercaba el final de sus días. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Yahweh y dijo: Te ruego, oh Yahweh, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Nuevamente, Ezequías pudo decir esto porque él había sembrado a lo largo de su vida, guardado la Torá, hecho las cosas que le agradan al Eterno, y aquí lo puede decir porque ya estaba hecho, ya estaba sembrado. Te ruego, Yahweh, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad. Preguntémonos nosotros, yo, Luis Cervantes, yo, ¿he andado delante de Yahweh en verdad? ¿He andado con íntegro corazón? ¿He hecho las cosas que le agradan o he hecho las cosas que le desagradan? Eso es lo que vamos a cosechar. Y en este caso, el rey Ezequías le ocurrió a través de una enfermedad planeada. No, era joven, era viejo, estaba sano, estaba enfermo, o sea, me refiero, para que llegara esta enfermedad. No lo sabemos, el Eterno lo permitió y se le dio un decreto de muerte. Y por haber sembrado bien, por haber cumplido bien la Torá, sigue esto. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Yahweh a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: Así dice Yahweh, el Elohim de tu padre, yo he oído tu oración
he visto tus lágrimas, y he aquí yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Yahweh. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti, a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David, mi siervo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! A eso es a lo que me refería. Si uno es Kadosh, si nosotros somos Kedoshim, si ustedes son Kadoshot, y pudiera suceder una situación grave, esperemos que no para nadie, como esta, si uno se ha guardado en integridad, si hay shalom, si hemos guardado bien la Torah, se puede abandonar en Yahweh. Aquí el rey Ezequías se abandonó y dijo, Padre, pues ya qué puedo hacer, ya estaba el decreto de muerte, que él iba a morir, que tenía que ordenar a su casa. Pero dijo, Padre, ayúdame, te lo ruego, solamente tú me puedes ayudar. Se abandonó en el Eterno pidiendo compasión. Se dijo, Padre, yo he andado en ti, ten compasión, he hecho lo que a ti te agrada. Nosotros podemos decir lo mismo. Si el Eterno permitiera que estuviéramos en una situación donde fuéramos probados, podríamos decir esto, Padre, hemos hecho lo mejor que hemos podido, hemos guardado la Torah de una manera la mejor que hemos podido, o hemos practicado el pecado. Esto es muy, muy interesante, amados Sahim, y cada uno de nosotros tiene que tenerlo bien claro. Permítanme leerle mis apuntes. Tanto Jacob y José como el rey David dieron instrucciones para que al término de sus días sus descendientes fueran bendecidos, protegidos y prosperados. Este es un fruto de guardar la Torá, poder dejar una bendición que nadie puede robar y también poder tener la sabiduría para poder encaminar a la familia, o en este caso al pueblo, sabiendo que no es la persona quien aconseja, sino Yahweh mismo. Vamos a Job capítulo 12. Job capítulo 12. Aquí tanto el rey David como Jacob estaban tranquilos de decir, bueno, yo voy a bendecir porque sé que Yahweh va a respaldar mis palabras. Si alguien, por ejemplo, el Eterno lo llamara a su presencia y quisiera dar un comentario a sus hijos para que fueran bendecidos, ¿acaso el Eterno respaldará sus palabras? Yo sé que hay muchos Sahim que son santos que sí ocurriría, pero también sé que hay muchas almas que no sería así. Job capítulo 12, verso 12. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Vuelvo a decirlo, si tú eres joven, si tú estás, a lo mejor no eres muy, muy joven, pero tampoco eres muy, muy mayor, pero estás en una etapa en donde necesitas consejo. Pídele consejo a los mayores. Nuestro amado Rue nos ha dicho una frase muy interesante varias veces en varios temas. Si no hay un anciano, si no hay un viejo en tu casa, si no hay una persona mayor, ya no decimos ancianos precisamente, pero si no hay una persona mayor en tu casa, píntalo. Píntalo. ¿Qué quiere decir? Que no debe faltar en ninguna casa una persona mayor, porque allí está la experiencia. Y si es un santo, porque hay muchas personas mayores en el mundo que solamente se comportan como adolescentes, si es un santo, si es una persona kadosh, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Estas dos partes de la Parashá y de la Haftará, entre muchos otros temas, nos resaltan la importancia de valorar y cuidar a los mayores por la sabiduría que el Eterno les ha dado, porque han tenido experiencia de vida, lo decía yo. Hay personas que han tenido una vida tranquila y que si son mayores aún así pueden aconsejar, y hay personas mayores que han tenido una vida muy intensa y a los cuales nosotros, que no somos mayores, tendríamos que acercarnos para aprovechar todo ese tesoro. Vamos a Levítico 19, vamos a Vayikra, Levítico 19 en el verso 32. Levítico 19, verso 32. ¿Por qué? Hoy son tiempos peligrosos. Nuestros hermanos que son mayores ya pasaron muchas cosas. Hay hermanos muy mayores, por ejemplo, hablemos en ambas casas, que vivieron los conflictos mundiales de hace tiempo y son muy mayores. Y hay que aprovechar. Si tú conoces a alguno y es guardador de Torah, acércate, que te platique, que te cuente. Seamos más oidores y menos habladores. Aleluya. Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Elohim tendrás temor, yo Yahweh. Fíjense cómo el Eterno pone en esta cita al mismo nivel el honrar las canas que el temor de Yahweh. Quien no honra a una persona que es mayor, que ya pinta canas,
no tiene temor de Yahweh. No tiene temor de Yahweh. Yo esto lamentablemente lo he visto a veces en algunos nuevos que van guardando Torah, no lo conocen tal vez, otros tal vez lo conozcan, pero no le han hecho caso. Hay que tener mucho respeto por los mayores, mucho respeto. Si no se teme, si no se honra a los mayores, si no se les respeta, entonces no hay temor de Yahweh. Ahora, amados Sahim, hay varios Sahim que también ya pintan canas y que entonces deben saber que ya la juventud ya pasó. Ahora es una etapa de la vida diferente y que hay que darse su lugar. Si una persona, no precisamente una persona, un ancianito, con mucho respeto lo digo, una persona mayor, ya que ya pinta canas, quiere comportarse como un joven o estar conviviendo entre los jóvenes a su nivel, solamente va a hacer confusión, solamente va a terminar lastimado él y lastimados otros, porque eso no es lo que quiere el Eterno. Vamos a la carta de Tito, vamos para allá con gozo, aleluya. Es importante reflexionar en todo esto, porque hay muchos ajim mayores y muchos están perdiendo el tesoro que Yahweh les ha dado a través de estos hermanos que ya pintan canas. Tito, vamos a la carta de Tito en el capítulo 2, en el verso, permítanme un momento, de los versos 2 al 5. Dice, que los ancianos sean sobrios, serios. Si tú ya pintas canas, ya no puedes estar de carcajeando y haciendo chistes con los jóvenes. No, nos reímos, sí, de cosas chuscas, pero todo con mucho respeto, todo con mucha, ¿cómo decirlo? Dentro del lugar y el tiempo adecuado. No, aunque nos reímos de cosas chuscas, no pueden estar los jóvenes a la par de los mayores. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y también para las hermanas, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Elohim no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, a ser prudentes, a cuidarnos, a amarnos y a valorarnos entre nosotros, a cuidar a nuestros mayores. Vamos a Primera de Reyes, vamos a regresar a la Haftará, en el capítulo 2, en el verso 2. Primera de Reyes, capítulo 2, en el verso 2. Vamos a la Haftará. Ahí está. Dice, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Este tema en particular acerca de ser hombre lo toca nuestro amado Roe con mucho detalle en la Haftará. Repásenla, por favor. Es muy interesante cómo poder identificar las cualidades de un verdadero hombre y de una verdadera mujer. Entre otras cosas, por ejemplo, un hombre tiene que ser responsable. Si hace algo, asumir la responsabilidad y también asumir la responsabilidad de cumplir los compromisos que tiene. Tiene que ser proactivo, es decir, ser dinámico, proponer, tener iniciativa, querer hacer siempre algo por bendecir a los demás. No puede ser estático, no puede ser irresponsable. Tiene que ser dinámico, proactivo. Tiene que ser valiente. No puede estarse escondiendo detrás de los demás. No puede ser una carga para la Keilah. Un verdadero hombre o una verdadera mujer no deben ser una carga para la Keilah. Entonces fíjense cómo el rey Salomón, amados hermanos y hermanas, le dice el rey David le dice a Salomón, yo sigo el camino de la tierra, de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Tenemos que ser hombres y ser mujercitas, las mujercitas, tenemos que ser verdaderos siervos de Yahweh. Vamos a Primera de Reyes, aquí mismo, vamos a leer ahora los versos del 3 al 4. Guarda los preceptos de Yahweh, tu Elohim, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera
que está escrito en la Torá de Moshe, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Yahweh la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí con verdad, puedes subrayar con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Estos dos versos son tremendísimos, son preciosos. A mí me da mucha tristeza cómo en las redes sociales y en muchos lugares engañan a la gente diciendo, si tú quieres ser bendecido, si tú quieres ser prosperado, si tú quieres tener economía, si tú quieres tener salud, haz esto, y le sacan dinero al por mayor. Y los llevan por caminos escabrosos, caminos de confusión. La clave para ser bendecido está aquí. Guarda los preceptos de Yahweh, tu Elohim, andando en sus caminos, observando sus estatutos y los mandamientos, los decretos y los testimonios, de la manera en la que está en la Torá. Punto. Consecuencia, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Tenemos que ser bien enfáticos en esto, amados Sahim. Vuelvo a repetirlo. La bendición en un mesiánico se tiene que ver. Y no hablamos nada más de cosas económicas, no. Que tú tengas bendición en que cada día tengas más sabiduría, que coseches lo que sembraste ayer, antier y anteantier y hace un año y desde que conociste Torá, que tengamos los frutos del Ruach HaKodesh, amados Sahim. Si en la audiencia no hay bendición, es importante analizar estos puntos. No hay que buscarle por lados ocultos. La Torá es sencilla y al alcance de todo aquel que con corazón sincero quiera agradar a Yahweh. Vamos a poner un ejemplo para dejar de lado el dinero, porque eso no es todo, el dinero no es todo, es un medio nada más. Pero hay mesiánicos que lejos de vivir en más paz, viven cada vez con más problemas, que viven más tristes, más afligidos, que viven cada vez más atormentados. ¿Eso será lo que dice aquí? No, viven así porque no son verdaderos mesiánicos, porque están practicando el pecado. Por eso viven en angustia, con miedo, con ansiedad. Hay muchos temas aquí en este precioso canal que nos ha compartido nuestro amado Roe acerca de la ansiedad. Vives con ansiedad, vives con frustración, entonces quiere decir que no estás guardando bien la Torá, porque entonces, si guardaras bien la Torá, tendrías éxito y bendición en todo aquello que emprendas. Y volvemos a lo mismo, no se trata solo del dinero. Que emprendas, que tengas la intención de casarte y que encuentres una buena hermana, un buen hermano y que eso prospere. Eso es bendición. Que tengas el anhelo, la intención de tener los dones del Ruach HaKodesh y que los tengas. Que tengas el anhelo y la intención de vivir en paz, de vivir en shalom. Que si viene una situación tú ores y el Eterno la resuelva. Eso es tener bendición. Eso es a lo que se refiere. El éxito no es solamente económico, amados Sahim. Vamos a Primera de Reyes, ahora vamos a leer el capítulo 5 al 9. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzilai y Galadita harás compasión, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gerai, hijo de Benjamín, hijo de Bahurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme en el Jordán, y yo le juré por Yahweh diciendo, yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y ahí termina la Haftará. Esto, amados Sahim, no se trata de un ajuste de cuentas, como que el rey David le dijera a Salomón, bueno, ahora desquítate de ellos, porque ellos me hicieron mal. No. El Eterno es tan bueno y tan compasivo, así como también los siervos de Yahweh tienen compasión de las almas. Y entonces, aquí el rey David les había concedido un tiempo en el cual estas personas que habían sido malas y perversas
se iba a examinar su comportamiento. Yahweh él también permite muchas veces un tiempo de análisis, un tiempo de estudio, para que, no él, porque él conoce todas las cosas, para que la persona tome la decisión si se va a arrepentir y si no se va a arrepentir. En el caso de Joab y en el caso de Simeí, ellos no se arrepintieron, y por eso, aunque ellos pensaran que al morir el rey eso iba a quedar atrás, les iba a llegar la consecuencia. Lo hemos platicado en otros temas, en otras parashot. La maldición alcanza. Si alguien peca y piensa que no pasa nada, o piensa, bueno, ya es que yo ya me arrepentí, bueno, ya te arrepentiste, pero puede ser que el Eterno esté permitiendo un tiempo de estudio, porque hay personas que dicen, yo pequé, hice esto, X pecado, bueno, ya le pedí perdón al Eterno, ya quedó todo atrás, porque ya le pedí perdón al Eterno. El Eterno muchas veces quiere que nosotros realmente veamos, porque Él conoce todo, pero es un decir, Él estudia, permite un tiempo para ver si realmente se arrepintió. Y ahí es donde muchos caen. En el caso de Joab y en el caso de Simeí, el Eterno, a través del rey David, les concedió, desde que pecaron hasta ese momento, un tiempo de análisis, si se iban a arrepentir. Pero como seguían siendo malvados y perversos, el Eterno manda a través del rey David que le diga a Salomón que él termine con su vida. ¿Por qué? Porque no iban a cambiar. Porque entrando Salomón en plenitud de sus facultades en el reino, ya no estando el rey David, seguramente se iban a rebelar contra él. Y no es esto especulación, por sus frutos los conoceréis. Ha habido personas en la Keilah, en las Keilot, que dicen que pecan y se arrepienten, pero durante ese tiempo que están en la Keilah no se arrepienten, sino que solamente tienen su concupiscencia disfrazada. Está ahí, no la han quitado, está disfrazada, y a la menor oportunidad brota. Quieren ser vistos, reconocidos, quieren ser adulados, tienen falsos dones, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Viene juicio y tienen que ser apartados de la Keilah. No es nada más como muchas veces las almas piensan. Hay que tener mucho cuidado con esto. Joab y Simeí pecaron, dice que se arrepintieron, y el Eterno a través del rey David dijo, veamos, pero no se habían arrepentido. Muchos que han estado con nosotros han dicho, yo pequé y ya le pedí perdón al Eterno, y pasan unos cuantos días, a veces unas cuantas horas, a veces unos cuantos meses, a veces hasta años, y vuelven a recaer. Y entonces, ¿qué pasa? La maldición del primer pecado no se revocó, viene a alcanzarlos en ese momento, y entonces son apartados del pueblo de Israel. ¿Cuáles fueron los pecados que alcanzaron a estos dos malvados? Asesinato y traición, y maldecir a un escogido de Yahweh. De esto hay mucha información en un video que se llama Enfermedades hasta la muerte. Repásenlo, amados Sahim. Me refiero que si alguien diciendo que ya guarda Torah, diciendo que ya está en los pactos, pecó, si alguien pecó y dice que se arrepintió, no se confíe, si no se ha arrepentido verdaderamente, no se confíe de que esa maldición ya quedó revocada, porque puede ser que esté afuera de la puerta esperando a que salgas para que venga sobre ti. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento genuino. Esto lo hemos visto en muchas formas. Un ejemplo, dos hermanos se faltan al respeto entre ellos, y entonces el que le falta el respeto al otro dice, bueno, Padre eterno, yo te pido perdón por haberle faltado el respeto a mi hermano. Amén. Y piensa que ya, ahí quedó todo, y que ya no hay necesidad de pedirle perdón a su hermano. No. Mientras no se restituya, mientras no se pida perdón, esa deuda está ahí. Y entonces el Eterno está, por así decirlo, por compasión, viendo si esta persona reacciona, a ver si despierta y dice, no, yo ya le pedí perdón al Eterno, pero tengo que pedirle perdón a mi hermano. Entonces va y le pide perdón. Si lo hace en ese momento, entonces el Eterno toma el perdón pedido y entonces se quita la maldición. Amén. El Eterno perdona. Porque dice, sí, mira, mis hijos se pidieron perdón, hay un arrepentimiento genuino y entonces la maldición no tiene cabida en ellos. Pero muchas veces, en muchas personas, no en todos, gracias al Eterno, pero sí en un buen número, se faltan al respeto, le piden perdón, entre comillas, al Eterno,
y no se piden perdón entre ellos, no restituyen sus fallas. Entonces ese arrepentimiento no es genuino, es hipócrita. Y mientras no se restituya, mientras no se pida perdón, la maldición puede alcanzar en cualquier momento, aunque digan que ya le pidieron perdón al Eterno. Entonces, amados Sahim, tengamos mucho cuidado, tengamos mucho cuidado. Estos puntos son muy importantes. Vamos a terminar repasando este verso aquí en Primera de Reyes, en el capítulo 2, pero vamos a ver el verso 7. Mas a los hijos de Barzillai, Galadita, harás compasión, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. Quien tiene compasión, recibe bendición. No hay más. Vuelve a repetirlo. Quien tiene compasión, recibe bendición. Sí, si nosotros somos compasivos, al mismo tiempo que estamos dando, estamos recibiendo. Vamos a ver esta cita, y es la última que vamos a leer hoy. Hechos 20:35. Con algunos hermanos de la Keilah local, ya lo habíamos platicado y nos gozamos. Hechos 20:35. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Adón Yahshua, que dijo: muy dichoso, o mejor es dar que recibir. Mejor es dar que recibir, porque al mismo tiempo que se da, se recibe. Aquí los hijos de Barzillai fueron y dieron. ¿Qué le habrán dado al rey David? No sé, vamos a suponer, a lo mejor comida, a lo mejor agua, y ya, algo finito, limitado, pero a cambio iban a recibir todo lo que les quedara de vida, mientras estuviera el rey Salomón y ellos, de bendición. Iban a comer de la mesa del rey. O sea, el rey iba a velar por su sustento. Fíjense, por dar un poco recibieron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nosotros tenemos que dar muchísimo porque recibimos muchísimo. Tú tienes que darle al Eterno mucho de tu tiempo, estar orando constantemente, leyendo la Torá, estudiando audios, porque Él nos da muchísimo. En este momento estamos bien bendecidos. Tienes un lugar donde sentarte, tienes una Biblia en tus manos, tienes agua en tu casa, tienes muchísimas cosas. Has recibido mucho. Ahora nos toca a nosotros dar mucho. Y por su inmensa compasión, no porque lo merezcamos, si nosotros damos más, recibiremos aún más. Y no te fijes nada más en las cosas de casa, no. Si tú bendices a alguien, si tú oras por alguien, si tú te interesas en el bienestar de tu hermano, Yahweh te dará más para que puedas servir mejor. Que es la finalidad de todos los creyentes. No ser ricos y vivir en una mansión verde de humedad y de cosas feas, no. Que seamos unidos, que seamos Sejad como Él es Sejad. Y todos decimos: Hazak, Hazak, Benit Hasek, Hazak, Hazak, Benit Hasek, Hazak, Hazak, Benit Hasek. Esfuérzate, esfuérzate, nos fortaleceremos. Aleluya, más el Tov, más al Tov. Terminamos el primer libro de la Torá, gracias al Eterno, y gocémonos haciendo una oración y exaltando al Eterno. Padre eterno Yahweh, bendito sea tu nombre. Te damos gracias por todo lo que hemos aprendido en este primer libro de la Torá. Ha sido mucho, Padre. Tú nos has dado mucho. Te damos gracias, bendito Adón Yahshua HaMashiach, y te bendecimos, te adoramos, porque ciertamente, Abacados, tú nos has dado hermanos mayores a quienes honrar y a quienes, Abacados, buscar para aprender más, en este caso principalmente más de tu palabra, más de las experiencias que tú has permitido que ellos tengan contigo. Oh, bendito Yahshua Mashiach, bendice a nuestros hermanos mayores, no solamente a los que ya son mayores, muy mayores, a todos, Abacados, por favor, bendice a nuestros hermanos, que sepamos ser bendición, que seamos fuente de sabiduría y que todos demos una buena recomendación y no, Abacados, otro tipo de consejos que no te exalten, que no te agraden. Abacados, repasaremos, Abacados, todo lo que hemos aprendido para tenerlo presente constantemente y que seas tú quien nos siga ministrando. Bendice, Abacados, a tus siervos, bendice a nuestro amado Roe. Abacados, te damos toda Gabá por este estudio del primer libro de la Torá. Te esperamos, Abacados, que todo haya sido de tu Kadosh sagrado y decimos, como dijeron nuestros padres, Naaseh ben Ishma,
Todo lo que hemos oído lo llevaremos por obra. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, amén. Amén, aleluya, aleluya. Y exaltemos al Eterno, amén.